Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en el mundo del drama, el romance y por supuesto, los chismes más jugosos de la farándula turca. Hoy vamos a desentrañar los secretos detrás de la aparente ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de las estrellas más queridas de Turquía, y vamos a explorar algunas de las series turcas que, de una forma u otra, reflejan las complejidades del amor y el desamor en la vida real. Han corrido ríos de tinta sobre la relación entre Kerem y Hande. ¿Fue una estrategia de marketing? ¿Un amor verdadero que se apagó? ¿O hay algo más detrás de todo esto? Analizaremos algunos indicios y os daré mi opinión personal, pero antes, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series turcas y por supuesto, dejen su comentario al final, porque quiero saber qué piensan ustedes de todo este drama. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. Bueno, para empezar a entender todo este embrollo, tenemos que hablar de Senkalkapm, la serie que los unió y catapultó a la fama internacional. Esta comedia romántica, protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en Italia, pero sus becas se ven interrumpidas por culpa de Serkan Bolat, un arquitecto millonario y bastante arrogante. A cambio de restaurarle su beca, Serkan le propone un trato: fingir ser su prometida durante 2 meses. Lo que empieza como un simple contrato obviamente termina en un romance inesperado. Y aquí, señoras y señores, es donde la magia comenzó a tejerse. La dinámica entre Eda y Serkan, la forma en que sus personalidades chocaban y se complementaban, cautivó a audiencias de todo el mundo. Senkalkapm fue un auténtico fenómeno. Su química en pantalla era innegable y rápidamente se convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca. La serie tiene todos los ingredientes que amamos: una protagonista luchadora que no se rinde ante la adversidad, un hombre adinerado con problemas emocionales que necesita ser rescatado de su propia oscuridad, enredos hilarantes, momentos divertidos que nos sacan una sonrisa y por supuesto, mucho romance que nos hace suspirar. Lo que hizo especial a esta serie y contribuyó enormemente a su éxito, fue precisamente la química palpable entre Hande y Kerem. Su relación traspasaba la pantalla y muchísimos fans creían firmemente que su amor era real, y lo era. Al poco tiempo de empezar la serie, confirmaron que estaban juntos, y las redes sociales estallaron de alegría. Era la confirmación de lo que muchos ya sospechaban: el amor de Eda y Serkan se había extendido fuera del set. Pero, ¿qué pasó después? Aquí es donde las cosas se complican y donde la historia toma un giro que nos recuerda que la vida real, a menudo, no es como las telenovelas. Tras el final de Senkalkapm, la pareja pareció distanciarse. Empezaron a circular rumores de problemas en la relación, alimentados por la falta de apariciones públicas juntos y la escasez de interacciones en redes sociales. Finalmente se confirmó la ruptura. Los motivos oficiales nunca se hicieron públicos, lo que dio pie a una infinidad de especulaciones. Se habló de diferencias irreconciliables, agendas apretadas que les impedían pasar tiempo juntos, la presión mediática que podía ser asfixiante y, como no, la sombra de las exigencias de sus respectivas carreras profesionales. Y es aquí donde entramos en el terreno de la especulación, donde intentamos conectar los puntos y entender qué pudo haber pasado entre dos personas que parecían estar hechas la una para la otra. Kerem, en los últimos meses, ha mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Se ha centrado en su carrera como actor, explorando diferentes roles y proyectos, intentando quizá demostrar que es más que el guapo Serkan Bolat. Ha participado en producciones internacionales, buscando expandir su horizonte y desafiarse a sí mismo. Ha expresado en entrevistas su deseo de ser reconocido por su talento y versatilidad, más allá de su atractivo físico. Hande, por su parte, ha seguido brillando con luz propia, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Ha protagonizado nuevas series que han tenido gran éxito, ha colaborado con prestigiosas marcas internacionales, convirtiéndose en una embajadora de la moda y la belleza, y ha mantenido una presencia constante y activa en las redes sociales, donde comparte momentos de su vida personal y profesional con sus millones de seguidores. Se la ha relacionado con otros hombres, pero ninguno de los rumores se ha confirmado oficialmente. Parece que ambos han optado por mantener su vida sentimental en privado, al menos por ahora. Ahora, ¿por qué digo que Kerem rompe el silencio? Recientemente Kerem ha concedido algunas entrevistas donde,
aunque no menciona directamente a Ande ni hace referencia explícita a su relación, ha hablado sobre la importancia de la honestidad en las relaciones, la necesidad de crecer individualmente y la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público. Sus palabras han sido interpretadas por muchos como una indirecta a su relación con Ande, como una forma sutil de explicar por qué las cosas no funcionaron. No es una confesión explícita ni un ajuste de cuentas público, pero sí una reflexión madura y sensata sobre los desafíos del amor en el mundo del espectáculo, donde la fama y la atención mediática pueden ser un arma de doble filo. ¿Podría ser que Kerem esté intentando cerrar un capítulo de su vida y seguir adelante? ¿O hay una pequeña esperanza de reconciliación en el horizonte, una chispa que aún no se ha extinguido por completo? Solo el tiempo lo dirá. Pero bueno, ya que estamos hablando de relaciones complicadas, llenas de matices y altibajos, vamos a pasar a otra serie turca que explora el tema del amor y el desamor de una manera muy intensa y dramática, Aşk Memnu. Esta serie, que es un clásico indiscutible en Turquía, es un drama romántico de época que cuenta la historia de Biter, una joven y bella mujer que, tras la muerte de su padre, se casa con Adnan Bey, un viudo adinerado mucho mayor que ella, en parte por venganza contra su madre. Sin embargo, Biter se siente irresistiblemente atraída por Belul, el joven y atractivo sobrino de Adnan, y pronto inician un romance prohibido y peligroso que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados, desatando una ola de engaños, traiciones y dolor. Aşk Memnu es una serie intensa, llena de drama, traición y pasión desenfrenada. Los personajes son complejos y moralmente ambiguos, y sus motivaciones son comprensibles, incluso cuando toman decisiones equivocadas que los llevan al abismo. La serie explora temas profundos y universales como la infidelidad, la ambición desmedida, la soledad existencial y la búsqueda desesperada del amor verdadero, incluso cuando éste se encuentra en el lugar equivocado. La historia te atrapa desde el principio con su atmósfera opulenta y sofocante, y te mantiene en vilo hasta el final, preguntándote cómo terminarán las vidas de estos personajes atormentados por sus propios deseos. La serie, aunque no tiene nada que ver directamente con la relación de Kerem y Ande, sí nos muestra la complejidad de las relaciones amorosas, la dificultad de resistir la tentación cuando la pasión llama a la puerta, y las devastadoras consecuencias de tomar decisiones basadas en la impulsividad y no en la razón. Otro drama turco que nos hace reflexionar sobre la naturaleza del amor y las relaciones, aunque desde una perspectiva mucho más oscura y perturbadora, es Fi. Esta serie, que es bastante diferente a las comedias románticas a las que estamos acostumbrados, es un thriller psicológico que cuenta la historia de Can Mañay, un famoso psicólogo, profesor y autor que se obsesiona enfermizamente con Duru, una joven bailarina talentosa y ambiciosa. Can es un hombre manipulador, narcisista y obsesivo que no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere, incluso si eso significa destruir la vida de los demás y pisotear la inocencia de aquellos que se cruzan en su camino. Fi es una serie oscura, perturbadora y muy adictiva. La trama es compleja, los personajes son ambiguos y moralmente grises, y la atmósfera es opresiva y claustrofóbica. La serie explora temas tabú como la obsesión enfermiza, la manipulación psicológica, el abuso de poder y la fragilidad humana ante la tentación. Fi nos muestra una cara oscura y retorcida del amor, una obsesión enfermiza que puede llevar a la destrucción y al sufrimiento. La serie es una advertencia sobre los peligros de idealizar a las personas, de ponerlas en un pedestal y de perder el control de nuestras emociones, dejando que nos dominen. Aunque es un caso extremo y poco común, nos hace pensar en cómo las relaciones pueden volverse tóxicas y dañinas si no se gestionan de manera saludable y con respeto mutuo. Y volviendo al tema de Kerem y Ande, podríamos preguntarnos si la fama repentina, la presión mediática constante y las expectativas del público contribuyeron a crear una relación poco saludable, o al menos difícil de mantener a largo plazo. Y ya para terminar con las series, porque no quiero aburrirlos con una lista interminable, quiero mencionar una que, aunque es mucho más ligera y optimista, también nos muestra las complicaciones y los desafíos que implica el amor, Erkencikus. Esta comedia romántica cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora, espontánea y algo torpe que trabaja en una revista de moda y se enamora perdidamente de Can Yaman, el hijo aventurero y atractivo del dueño de la empresa. La serie es divertida, romántica y está llena de momentos adorables y situaciones cómicas. Sin embargo, también nos muestra los desafíos que enfrenta una pareja para mantener su relación a flote, especialmente cuando tienen diferentes objetivos y ambiciones en la vida, y cuando deben lidiar con los celos, los malentendidos y las intrigas de otros personajes.
Erkenci Kuş es una serie refrescante y entretenida que nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Los personajes son encantadores y entrañables, la trama es sencilla pero efectiva, y el ritmo es ágil y dinámico. La serie explora temas como la independencia personal, la búsqueda de la libertad, la importancia de perseguir nuestros sueños y la necesidad de ser uno mismo, sin importar lo que digan los demás. En este caso, la serie nos enseña que para que una relación funcione a largo plazo, es necesario que ambos miembros de la pareja se apoyen mutuamente, que estén dispuestos a comprometerse y a ceder en algunas ocasiones, y que mantengan una comunicación abierta y honesta. ¿Hubo falta de compromiso en la relación de Kerem y Hande? Es imposible saberlo con certeza, ya que solo ellos conocen la verdad, pero es una pregunta que muchos fans se hacen en un intento por encontrar una explicación a su ruptura. Bueno, llegados a este punto, creo que hemos explorado bastante bien el tema de la ruptura entre Kerem y Hande, analizando las posibles causas y consecuencias. Y hemos visto cómo algunas series turcas nos ayudan a entender las complejidades del amor y el desamor desde diferentes perspectivas. Hemos visto comedias románticas que nos hacen suspirar, dramas intensos que nos hacen reflexionar y thrillers psicológicos que nos perturban. Todos ellos, sin embargo, nos transmiten un mensaje claro y contundente sobre las relaciones humanas. En resumen, la relación entre Kerem y Hande, al igual que las tramas de nuestras series turcas favoritas, nos recuerda que el amor no siempre es fácil, que las relaciones requieren trabajo, esfuerzo, paciencia y compromiso mutuo, y que a veces, a pesar de nuestros mejores esfuerzos y de nuestras buenas intenciones, las cosas simplemente no funcionan. Pero también nos enseña que siempre hay esperanza, que el amor puede sorprendernos cuando menos lo esperamos y en los lugares más inesperados, y que incluso después de una ruptura dolorosa, podemos encontrar la felicidad en otro lugar, ya sea con otra persona o simplemente aprendiendo a amarnos a nosotros mismos. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos algún día, o su historia de amor ha llegado a su fin de manera definitiva? ¿Cuál es su serie turca favorita sobre el amor y el desamor, y por qué la recomiendan? Dejen sus comentarios abajo porque me encanta leer sus opiniones y conocer sus puntos de vista. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos amantes de las series turcas, que sé que son muchos, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiré explorando el fascinante mundo de la farándula turca. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.